Bueno, te escuchamos. Sí. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bien, voy a hablar del rotor doble impulsado. Eh, Dado los autores del paper son Enrique Cherubelli y Priscila Sousa Silva. Y bien, el objetivo va a ser conocer ciertos conceptos y herramientas para el estudio de sistemas dinámicos. En particular, en el paper se estudió diagrama de bifurcación, cálculo de los puntos fijos, la estabilidad de esos puntos fijos y exponente del Lyapunov. Eh, por, la motivación básicamente es porque muchos problemas físicos y en otras áreas también, muchos problemas se modelan como sistemas dinámicos. En particular, en este paper se estudia el rotor doble impulsado. Bien, solamente una pequeña introducción, digamos. Vamos a definir un sistema dinámico como un conjunto de posibles estados de un sistema que son caracterizados por una función o una ecuación matemática que define un estado actual. Pero ese estado actual está en función de los estados pasados. Un ejemplo serían tipo los movimientos de cuerpos celestes que interactúan por medio de la fuerza gravitacional. Hay otros ejemplos como, si no me equivoco, en economía y poblaciones y mucho más. Pero bueno. Entonces, el rotor doble impulsado es lo definen, tienen como dos aspas, una de longitud L1 y longitud L2, donde en uno de los extremos está sujeto a un pivote en P1 y en el segundo está sujeto a otra aspa de largo 2L2, donde en el punto P2 se pone una masa de M1 y en los extremos de la segunda aspa se pone una masa de M2O2. Para este caso, en uno de los extremos se le aplica una cierta fuerza ¿cómo decirlo? Una fuerza ρ, P, en este caso en P3 se pone, que hace que el movimiento sea continuo. Los impulsos de esta intensidad son en tiempos discretos. Esto quiere decir que son, por ejemplo, para el tiempo inicial T mayúscula, el siguiente sería para 2T, 3T y así sucesivamente. Bien. Para este caso, la energía cinética viene dada por la ecuación 1, en la cual I sub 1 y I sub 2 son los momentos de inercia respectivos, y tita punto 1 y tita punto 2 son las velocidades angulares. Para este caso, la energía potencial queda como L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2, todo eso por una cierta función f de t, la cual esta función f de t representa esos impulsos que son aplicados en P3, o sea, los ρ. Ojo que el ft también viene dado por la función delta de Dirac, o sea, el delta de t menos kt, para ciertos enteros k, 1, 2, y sucesivamente. Por lo tanto, recordando que la R ya no es la energía cinética menos energía potencial, obtenemos la ecuación 3. Bien. Para hallar la ecuación de movimiento se utiliza la ecuación de Euler-Lagrange, para ambas aspas, digamos, o sea, para I igual a 1 y 2, que de forma explícita quedan como la ecuación 4. Claramente estas ecuaciones dependen de los impulsos periódicos que es aplicado. Ahora, para este sistema puede haber una cierta fricción en los puntos P1 y P2, por lo tanto puede llegar a haber
una disipación de energía. Entonces, acá tomé la notación del Goldstein, pero si podemos modelar esta fricción como una disipación viscosa, por ejemplo, si depende de la velocidad, en este caso depende de la velocidad de cada partícula, se puede definir la función de disipación de Rayleigh de esa forma, donde la suma es en cada partícula. Entonces, para el caso del rotor doble, queda la forma de la ecuación 5, donde los nu-1 por los momentos de inercia y nu-2 son coeficientes de la fricción viscosa en cada punto, en P1 y en P2 respectivamente. Los valores nu son reales positivos. Entonces, bien, si se aplica el de Lagrange a esa función, se obtiene esa ecuación 6. Ahora, si, si, mi, si, la, si mi f de t es igual a 0, para t distintos, o sea, t no discretos, las ecuaciones son lineales siempre y cuando esta se cumple la desigualdad del tiempo, que sería sea mayor a k menos 1 por t y menor a kt. Ahora, en el caso del paper, se va a tomar los casos no lineales. Esto quiere decir que son para los t discretos. Entonces, bien, si t es igual a kt, la fuerza externa altera de forma instantánea la velocidad angular de esta ya, y no sus posiciones. Por lo que la velocidad angular de cada fase son discontinuas en tiempos discretos kt. Entonces, bien, esto lo vamos a escribir de forma matemática como en la ecuación 7, donde los t mayúsculas menos, digamos, que representan el tiempo o un instante antes de la interacción de los impulsos. Y para los t positivos, que es un instante después. O sea, que θ sub i de kt negativo es la posición angular un instante antes del impulso, y para t positivo es un instante después. Y lo mismo para θ punto, o sea, las velocidades angulares. Bien, si se resuelve ese sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones, esas ecuaciones, se obtiene las ecuaciones 8, donde las variables m y l son matrices constantes. Está bien dada por las siguientes variables. Son constantes porque eh, básicamente todas dependen de las constantes nu que se definieron anteriormente. Bien. Ahora lo que se hará es explicar un poco herramientas que se usan normalmente en sistemas dinámicos, y a modo de ejemplo de estas herramientas se las aplica en el rotor, ya que son bastante complicados en general y no todas tienen las soluciones, así que se verá un ejemplo que viene. Empieza por los diagramas de bifurcación. Estos diagramas son bastante utilizados, ya que en general describen una cierta variable de dinámica en función de un parámetro. Para este ejemplo se utilizó un cierto parámetro P, a saber, dependiendo del sistema. En general, las variables se expresan en los ejes verticales, y el parámetro se deja evolucionar en el tiempo en ejes horizontales. A su vez, todas las otras variables se mantienen constantes. Un ejemplo es la gráfica de acá, donde digamos que las curvas son como sistemas más constantes y después vuelven a ser más caóticos mientras más, como que se forman como unas barreras, o como se expande un poquito más, digamos. En este caso de la gráfica, para 3.6 más o menos, ahí se nota que hay cierto caos en el sistema.
Entonces, bien, en general, eh, toman ciertas etapas para ciertos diagramas, ya que estos diagramas se hacen de forma computacional en general, son más con algoritmos y más problemas numéricos, más que nada. Entonces, en general, se elige un parámetro y una cierta variable de la cual va a depender de la cual tiene como función ese parámetro. A su vez, hay que definir un cierto intervalo donde varía el parámetro y determinar qué tanto crece ese parámetro. A continuación se definen las condiciones iniciales que, dependiendo de los sistemas, puede ser pocas condiciones iniciales o un montón también, puede ser muchas. Depende de qué tan, qué tan, depende de qué tan caótico, digamos, el sistema se necesitará más o menos. Después, al ser un problema más computacional, cada uno tendrá su cierto algoritmo. Entonces, la construcción numérica va a ser muy distinta. Para cada P, el sistema evoluciona a partir del conjunto de condiciones iniciales, por un cierto número de iteraciones predefinido. Iteraciones va a ser las repeticiones para cada condición inicial, digamos. A su vez, para que quede mejor la gráfica en general, se desprecian los estados transitorios, o sea, los complementos antes llevan un régimen permanente. Y, por último, se guardan los puntos obtenidos. Como última etapa, digamos, se bloquean los puntos guardados. Entonces, bien, tomemos el ejemplo del rotor doble. Supongamos que ponemos como parámetro las masas igual a 1, nu igual a 1, el tiempo inicial va a ser 1, y bueno, así sucesivamente. Y supongamos que los impulsos varían entre 5 y 7.5. Lo que se hace en este caso es analizar 700 valores del parámetro P, donde para cada uno de estos valores se toman 625 condiciones iniciales. Entonces, bien, lo que se ve abajo son tres gráficas distintas para diferentes iteraciones bajo estas condiciones. Para la gráfica A son 6 por 10 a las 3 iteraciones, 10 por 6 a las 6 iteraciones en la segunda gráfica y en la tercera 10 a la 8. A simple vista lo que se puede ver es que entre la gráfica B y C no hay mucha diferencia, así que no sé si está bien, pero digamos que podemos asumir que para mayores iteraciones capaz que llega a ser similar, pero entre esa gráfica y la gráfica A hay una gran diferencia, y es que para un cierto valor de ρ, esas manchas negras o esa, como digamos, esa barrera a la cual se denominan tractores caóticos, en la gráfica A, para cierto valor, creo que es 6.8 más o menos, eh, ocurre que es todo, como que digamos que los estados son todos caóticos, en general. En cambio, en las gráficas B y C son caóticos hasta más o menos ρ igual a 7, después vuelve como unos estados estables, para que luego en ciertos valores vuelvan a ser caóticos. Bien. Ahora, vamos a definir puntos fijos de forma muy similar a la que se hacen en curso de ecuaciones. Tenemos que ponerse la función de Rm para m mayores a 1. Un punto fijo, un sistema dinámico, es un X estrella, tal que f de X estrella es igual a X estrella. Esta f es lo que define el sistema, y la variable X es un vector que guarda las variables dinámicas del sistema.
sin entrar en muchos detalles formales, digamos, vamos a ver los puntos fijos del rotor. Entonces, bien, tomando las ecuaciones 8, para recordar, y resolviendo el sistema, se obtienen las ecuaciones 10. Ahora bien, considerando los mismos parámetros que se consideraron para el diagrama, se puede resolver ese sistema, lo que obtenemos las ecuaciones de 11 a 15, donde N1, N2 son unos enteros positivo y negativo, que están relacionados en general con la rotación del sistema. Ahí hay un tema de cómo solucionar el sistema, pero bueno. Ahora bien, para ver un poco de cómo son cómo quedan formados los puntos fijos, digamos, cómo, cómo está relacionado, o sea, disculpa, en θ1, θ2 estrellas, esa variable queda definida por la función seno a la menos 1. Entonces, si queremos ver cómo funcionan, cómo quedan establecidos los θ, podemos estudiar esas funciones. En el lado izquierdo tengo la gráfica de seno a la menos 1, donde tiene un dominio de menos 1 a 1, y la imagen está contenida en menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien. Entonces, asumiendo que... perdón. Bien. De acá se desprenden dos casos, que son para casos en que x, o sea, para los valores que está contenido en el seno, sean mayores a 0 o menores a 1, y mayores a menos 1 y menores a 0. Entonces, bien, para ambos casos quedan graficadas de esa forma. Entonces, dependiendo, como acá dependen de las variables anteriores de esta de acá, en general se obtienen 4 puntos de 4 puntos fijos, que están subdivididos en los 4 cuadrantes. A su vez, como dependen del ρ, también se puede obtener condiciones para las cuales se cumplen los puntos fijos dado un ρ. O sea, ¿para qué ρ son posibles obtener puntos fijos? De estos ρ se obtienen básicamente tomando en magnitudes, tomando en cuenta los senos de menos 1, todo lo que está dentro en magnitud, igual a magnitud de velocidad de estrella. Bien. En general lo vamos a estar, ahora diremos que la estabilidad de punto fijo consiste simplemente en determinar si las soluciones asintóticas de un sistema son estables o no, o sea, si son inestables. Lo que se dirá en general es que la estabilidad asintótica está relacionada con las situaciones en la cual sucesivas iteraciones en el mapa hacen que las trayectorias cercanas al punto se acerquen a él. O sea, eh, si son estables, cada dos trayectorias, digamos, están más cercas, y en caso de que sean inestables, se alejan de los puntos fijos. Entonces, vamos a considerar una cierta función, un mapa de Rm con m mayores a 1. Y para estos casos, las trayectorias lineales de los puntos fijos se pueden evaluar utilizando los autovalores de una cierta matriz jacobiana. Por lo tanto, si la magnitud de los autovalores de esa matriz
evaluada en los puntos fijos e menor a 1, diremos que los puntos fijos son estables. Si son mayores, entonces serán puntos inestables, y en el caso particular en que sea igual a 1, son puntos hiperbólicos. Entonces, recordando que la jacobiana va a ser la derivada de las funciones, donde f1, f2 y f3 son las ecuaciones dadas por las ecuaciones 8, para recordar, obtenemos entonces que la jacobiana para el vector doble está dada por esta de acá, donde C1 es ρ L1 sobre el momento de inercia 1 y C2 ρ L2 sobre I sub 2. Ahora bien, en este caso se tomaron varios parámetros con números bastante horribles y se graficaron las actividades. Entonces, veamos por ejemplo en la primera figura y en la segunda, las líneas que están representadas por amarillo en la primera figura y en las rojas equivale a autovalores que son complejos. Y las que son azules y verdes son autovalores reales, para ambos casos. Bueno. Después, por último, se van a escribir los exponentes de Lyapunov, que sucede que en los sistemas dinámicos son muy susceptibles a pequeños cambios en las condiciones iniciales. Entonces, por más que dos condiciones iniciales sean muy similares, con que tenga un mínimo de diferencia, ya el sistema puede ser muy caótico al transcurrir el tiempo. Por lo que se creó un método que se llama el método de las exponentes de Lyapunov, las cuales permite caracterizar los estados más caóticos de un sistema. Entonces, digamos que queremos medir qué tanto divergen las trayectorias una de las otras. Entonces, definimos una función delta de t, que no tiene nada que ver con las funciones delta de Dirac que se definió antes. Entonces, esta función delta de t va a medir lo que es la distancia entre dos trayectorias cualquiera. De tal forma que en tiempo t igual a 0, delta de 0 va a ser la distancia inicial. Digamos que transcurre el tiempo para un t igual a 1, delta de 1 es la distancia sucesiva, y así sucesivamente hasta un delta n, que sería la enésima iteración. Entonces, para caracterizar, digamos, que el caos en un sistema es la función delta de t para tiempos iniciales debe ser un valor infinitesimal. En el paper se tomó de orden de 10 a la menos 15. Y en general para n tendiendo a infinito, delta de n debe ser un valor muy grande, que también puede tender a infinito. Entonces, bajo esas relaciones, podemos decir que magnitud delta de n la podemos definir como la condición, la condición inicial, el tiempo inicial de delta por e a la lambda n, donde lambda es lo que se denomina exponente de Lyapunov. Kevin, tratá de avanzar un poco más rápido. Sí, esto ya estoy terminando. Entonces, de esta última ecuación se puede despejar lambda, y en forma formal se escribe lambda como el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n logaritmo de esta suma, donde f es la función que es la derivada de las funciones que definen el sistema. Entonces,
Solamente para terminar, en lo último tenemos la gráfica de, si no me equivoco, para las iteraciones de 10 a la 6, donde las líneas amarillas indican las exponentes de Lyapunov. En general son muy caóticas ante los atractores caóticos, pero dentro de ellas como que aumentan, y un instante después se llega a un máximo. Pero enseguida de que se pasa el caos, digamos, decae rápidamente los exponentes y luego se crece. Y bien, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, capaz que resaltar un poco la última gráfica que pusiste, cómo se ve la correspondencia entre el diagrama de bifurcaciones y los exponentes de Lyapunov, que ahí se ve en la región que es positivo. Sí, pasa que sí, es que en general se ve que donde hay una cierta estabilidad, digamos, de cierta forma, es en la parte de caótica, donde se ve que los exponentes aumentan, hasta que sale el caos. Y ahí decaen rápidamente. Mm. Sí, viste que también se hace cero, justo vale cero donde hay punto de bifurcación. Estos puntos de bifurcación como se hace cero el Lyapunov. Y después aparecen estas franjas caóticas que después se estabilizan. Esta gráfica está muy interesante. Sí. No sé, preguntas de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Si no, pasamos a Daniel. Cuando quieras. Bien, perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Bien. Y el paper que yo tenía que analizar era simetrías dinámicas en mecánica clásica. Un paper realizado en el 2011 por Buser. Algunos conceptos previos que se vieron durante el curso que tienen que ver con que, bueno, las simetrías, o sea, este paper trata en general sobre el tema de simetrías, y cuando uno trabaja, nosotros vimos en el curso los conceptos de simetría cuando trabajábamos con los métodos de Lagrange o de Hamilton, y los relacionábamos con las leyes de conservación, ¿sí? Cuando había magnitudes conservadas. Y en general, estas simetrías se describen a partir de invariantes, o que quedan invariantes en las formas de las ecuaciones. Bueno, este paper trata de un caso particular de simetrías, que son las simetrías dinámicas, que son aquellas que quedan invariantes las formas en las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación de movimiento en la cual, por ejemplo, esa es la ley gravitacional de Newton, si nosotros aplicamos una invarianza, que es la invarianza de Galileo, que simplemente lo que hace es a la posición de la partícula se le resta un término constante de por t, la traslación. Perdón, Daniel, capaz que podés acercarte un poquito más al micrófono. Sí. Se escucha un poquito bajo, me parece. ¿Cómo no? Lo que pasa es que estoy usando auriculares. Dale. A ver. ¿Mejor ahora? Ahora un poquito O mejor. igual. Dale, gracias. Bien, perfecto. Decía, esa es una invarianza de Galileo en la cual lo único que hace es a la posición de la partícula se la traslada una velocidad constante. Entonces, ese es un ejemplo de una simetría porque la ecuación de movimiento queda invariante en las nuevas coordenadas. ¿Tá? Eso a manera de introducción de qué es lo que va a buscar el
el artículo. ¿Sí? Más o menos el orden que voy a seguir en la presentación es esta. ¿Sí? Y sobre los ejemplos voy a mostrar algunos para no hacer demasiado pesado, pero bueno, el paper en sí trabaja con otros tipos de, quiero decir, con otras transformaciones. Entonces, el objetivo que tiene este trabajo es presentar una formulación alternativa de las simetrías dinámicas. La forma o el formalismo que busca este paper es presentar esas simetrías mediante operadores, ¿sí? Esos operadores lo que hacen es trabajar sobre el espacio de fases del sistema. ¿Cuáles son las ventajas que el autor menciona sobre este sistema o sobre este nuevo formalismo? Dice que al aplicar este formalismo presenta una mayor intuición a la hora de visualizar las simetrías para casos simples. Y lo segundo es que este tipo de formalismo tiene que ver con, ahí hay un error de tipeo, sería, cómo se tratan las simetrías en mecánica cuántica. ¿Sí? El autor presenta un paralelismo de cómo algunas simetrías de mecánica cuántica se presentan más o menos del mismo formalismo. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de variables dinámicas y una ecuación de movimiento que las vincula, el autor menciona o define un primer operador, ¿sí? Que es un operador epsilon, que lo que hace es revoluciona las variables de R1 a Rn desde un tiempo inicial a un tiempo final. O sea, al resolver la ecuación de movimiento, ¿sí? Uno tiene una serie bueno, saca un RDT sería, y bueno, ese operador, el autor lo que menciona es que ese operador lo define como un operador epsilon, que lo que hace es vincular o dar cómo es la relación entre las variables iniciales, o las variables en el tiempo inicial, y las variables en el tiempo final. ¿Sí? En el caso de que la ecuación de movimiento sea independiente del tiempo, el operador obviamente solamente depende de la diferencia de los tiempos, ¿sí? O sea, entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y se representa con este símbolo tau que representa la diferencia temporal entre los instantes de tiempo. Entonces, este sería el primer operador que define el autor, el primer operador, que es el que evoluciona las variables en tiempo. El segundo operador, o el segundo elemento importante dentro del paper es, de nuevo, si tenemos unas variables dinámicas, de R1 hasta Rn, pasando por T, el autor menciona unas nuevas, o define unas nuevas variables, que le llama Rtecho, ¿sí? Y esas variables se vinculan a través de un operador ADT, ¿sí? Por ejemplo, una transformación entre las variables, ¿sí? Entonces, si la transformación es invertible, bueno, obviamente puede pasar de las variables, el ADT pasa de las variables originales a las nuevas variables, y el A-1 de las nuevas a las originales. Si nosotros tenemos las nuevas variables definidas en función de las iniciales, al derivar, bueno, ahora aplicando regla de la cadena únicamente, ¿sí? Nos queda la derivada parcial de la nueva magnitud respecto a la original, multiplicada por la derivada de la original respecto al tiempo, y luego la derivada local de la nueva variable respecto al tiempo. Esto, sustituyendo la ecuación de movimiento, ¿sí? Nos da o sea, es la derivada local respecto a la variable multiplicado por la ecuación de movimiento. Si él define un nuevo operador epsilon techo, que de acuerdo a la definición anterior lo que hace es evolucionar las variables originales a las nuevas variables en el tiempo, entonces fácilmente puede encontrarse que el operador epsilon techo
se puede vincular con el operador original a partir de estas transformaciones que habíamos definido, los cuales la primera está evaluada en el tiempo inicial y la segunda está evaluada en el tiempo final. O sea, a partir de esa combinación de matrices, de operadores en realidad. Eso sale simplemente a partir de aplicar dos veces estas dos definiciones, ¿no? O sea, al aplicar a la menos 1 sobre las nuevas variables dan las originales, y al aplicar a de t a las nuevas variables dan las finales, pero bueno, al cambiar los tiempos nos da cómo evolucionan de las originales a las finales, ¿no? Entonces, el autor dice que para estas transformaciones de simetría deben mantener invariables las ecuaciones de movimiento, por lo tanto la nueva ecuación de movimiento debe ser igual a la original, ¿sí? A una f de t, una f sub k. Por lo tanto, el operador debe ser igual al operador original, ¿sí? El operador epsilon techo es el operador original. Por lo tanto, la ecuación anterior, esta que está acá, se transforma únicamente en dos transformaciones, vuelve a dar el operador, ¿sí? En el caso particular de que el operador siguiente del tiempo, ¿sí?, sea una constante, la transformación, o sea, la relación termina siendo, perdón, esto que está acá abajo, ¿sí? O sea, simplemente multiplicando por a de ambos lados. Bien, entonces, ese es el formalismo que da el autor. O sea, básicamente a lo que llega es que buscar dentro de las distintas transformaciones, ¿sí?, aplicado a ciertos ejemplos, lograr visualizar o bien esta relación, si es un operador que depende del tiempo, o bien esta si es un operador independiente del tiempo, ¿tá? Él busca o lo aplica a 5 transformaciones, ¿sí? Por temas de tiempo vamos a ver solamente las 3 primeras, que son las más sencillas. Luego, estas dos finales tienen la particularidad de que en esta, bueno, lo menciono ahí al final, en esta el operador es más complicado porque depende de cada ejemplo, y en esta es un operador que depende del tiempo, por lo cual complica un poco más el formalismo. Pero vamos a ver las primeras, ¿sí?, las primeras 3 aplicadas a 5 ejemplos, perdón, que también por un tema de tiempo vamos a ver los primeros 3, que tiene que ver, bueno, en la partícula libre, o sea, una partícula en la cual no actúa fuerzas, la partícula armónica ligada, en la cual actúa una fuerza armónica, la partícula amortiguada, la partícula newtoniana uniformemente acelerada y la partícula relativista. ¿Sí? Vamos a ver 3 de estos ejemplos. En el paper no están detallados todos, pero, o sea, están detallados algunos. Lo que busca el autor es, aplicando este formalismo para cada una de las transformaciones y para cada uno de los ejemplos, ver cuáles de estos son invariantes en estas transformaciones. Entonces, la primera que se llama, la verdad no encontré ninguna traducción al español potable. Es una operación en la cual lo único que hace es cambiar los signos de las variables. O sea, el z le asigna menos z y el b un menos b. Claramente es un operador independiente del tiempo, o independiente explícitamente, por lo tanto debemos probar el segundo de los formalismos, que es que p multiplicado por epsilon es igual a epsilon multiplicado por p. Para una partícula libre, donde la fuerza es igual a 0, entonces la aceleración es constante, la velocidad es 0, perdón, la aceleración es 0 y la velocidad es constante, y por lo tanto el operador que evoluciona en las distintas magnitudes en el tiempo es z más bt y b, porque b es constante. Por lo tanto, el operador, perdón, el lado derecho de la igualdad es p multiplicado por epsilon aplicado a bt. Lo único que hace es, esto se
se le suma BT y esto queda constante y se le cambia de signo, y en el otro caso se le cambia de signo, ¿sí? Y se suma. Como B cambia de signo, en ambos lados llegamos a la misma igualdad. Por lo tanto, esta transformación para el caso de la partícula libre es invariante, ¿sí? O sea, tiene una transformación de simetría. Para el caso de la partícula uniformemente acelerada, bueno, más o menos el mismo razonamiento. La aceleración es constante, por lo tanto, el operador que evoluciona las magnitudes, esto es la clásica forma de uniformemente acelerado, y para el caso de la velocidad lo mismo. Y se aplica el mismo procedimiento. En este caso, se aplica primero P aplicado a epsilon, aplicado a z por B, por lo cual esto cambiado de signo, o sea, básicamente. Y en el siguiente caso, lo que se hace es, se aplica P a z por B, por lo tanto queda menos z menos B, y al aplicarle epsilon de t le queda menos z menos b, pero la aceleración sigue siendo positiva, por lo tanto en este caso aparece un signo de más y en el otro caso aparece también un signo de más. Por lo tanto, esta transformación no es invariante, o sea, no es una transformación de simetría dinámica como nosotros buscamos, ¿tá? Porque no cumple la relación anterior. ¿Tá? Está también, que es un poquito más complicado, el tema de la partícula armónica, ¿sí? En el cual su fuerza es de esta forma y el operador es de esta forma, ¿sí? Un z omega t más b sobre w seno de omega t, bueno, y otra combinación también de trigonométricas. Y en este caso, repitiendo el procedimiento vamos a acelerar un poco la presentación, repitiendo el procedimiento, llegamos de nuevo a que en este caso se conservan o sea, el lado derecho y el lado izquierdo de la igualdad vale lo mismo, producto de que es una transformación, el P es independiente del tiempo. ¿Sí? O sea, en el caso de la transformación parity reversal, es una transformación que no depende explícitamente del tiempo, por lo tanto debemos probar siempre esta relación. Bueno, la siguiente es una traslación espacial, o sea, simplemente lo que hace es sumar una constante a la coordenada espacial. ¿Tá? De nuevo, en este caso tenemos un operador que es DDA, que es independiente explícitamente del tiempo. De nuevo, hay que probar para cada caso este formalismo. ¿Sí? Bueno, el procedimiento es más o menos el mismo. De nuevo, el operador es Z más A y B, por lo cual hay que aplicar esta relación, con lo cual, para el caso de la partícula libre se prueba que son iguales. Para el caso de la partícula uniformemente acelerada, ¿sí? De nuevo el operador es el mismo que antes. Se prueba también que de ambos lados de la igualdad llegamos, a diferencia que en el caso anterior, de ambos lados de la igualdad llegamos a la misma relación. ¿Por qué? Porque simplemente estamos sumando una constante a la posición, por lo cual eso no cambia si yo lo aplico en un sentido y en el otro. ¿No? Porque digo, cuando aplico en un sentido, cuando aplico primero epsilon, acá queda z más a, y después se suma a ese z más a, se le suma el término de la aceleración, y mientras que en el otro caso se le suma el término de aceleración y se le suma el más a, como el más a es lineal, se llega al mismo resultado. Entonces, en este caso, la partícula uniformemente acelerada sí es invariante en esta transformación. Bueno, mismo procedimiento para este caso. Es sencillo ver que en este caso no queda igual. Acá dice OK, pero no queda igual. ¿No? En este caso, una transformación y la otra aparece el más acá y en el otro caso aparece el más acá. ¿Ah? Perdón. Bien, y por último, la transformación galileana,
La transformación galileana lo que hace es sumar en la posición omega por t y en la velocidad omega. Eso se puede poner como, o sea, ese transformador o ese operador galileano se puede poner como una transformación espacial más un segundo operador galileano W. Pero bueno, lo que, en este caso sí, el operador depende de t, ¿sí? Explícitamente en este punto. Por lo tanto, tenemos que ir a la otra, al otro formalismo, ¿sí? A la otra relación que hay que verificar. En este caso, bueno, epsilon de t es z, acá, z más wt más, perdón, b más w. Por lo tanto, si aplicamos el operador primero, ¿sí? Epsilon aplicado a g a la menos 1, ¿sí? G a la menos 1 resta wt de la posición inicial y epsilon lo vuelve a sumar, por lo tanto quedan las variables originales, y cuando le aplicamos el g nos queda lo mismo, pero, o sea, z más wtf más, perdón, coma, b más w, ¿sí? Que es el operador este. Con lo cual llegamos a que aplicar al lado izquierdo de la igualdad, llegamos al lado derecho de la igualdad. Con lo cual, esta transformación para la partícula libre también es una transformación de simetría. ¿Sí? Para la uniformemente acelerada, se puede verificar fácilmente de que esa transformación no se cumple, y lo mismo para la partícula armónicamente ligada. ¿Ah? Como comentarios finales, o sea, esto surge como una alternativa, o sea, este formalismo surge como una alternativa para el teorema de Noether, ¿sí? Que nosotros en clase lo vimos cuando hablamos del tema de simetrías, y lo vimos también en el práctico, ¿sí? Sebastián lo mencionó un par de veces. ¿Ah? Entonces, las comparaciones surgen de que el teorema de Noether se aplica a las leyes, se relaciona con leyes de conservación, mientras que este formalismo se aplica a operadores, ¿sí? Actuando sobre el espacio de fases. En caso del teorema de Noether, se aplica a sistemas en los cuales el movimiento pueden derivarse, las ecuaciones de movimiento pueden derivarse del formalismo lagrangiano, mientras este formalismo se aplica a algunos sistemas, en realidad, que fueron los que se vieron en este paper, y después que Noether se aplica a simetrías continuas, mientras que en este caso se aplica a simetrías continuas, y también se puede aplicar a simetrías discretas. ¿Sí? Bueno, y esto es el trabajo que tenía para presentar. Si tienen alguna pregunta, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas, compañeros? Si tuvieras que resumir en 3 frases el artículo, ¿qué podría decir? 3 frases. A ver, revisando, haciendo los ejemplos que están presentados en el práctico, perdón, en el paper, porque no todos están desarrollados. Haciendo los ejemplos, me pareció que era para algunos casos, para algunos ejemplos puntuales de transformaciones y de sistemas dinámicos, me pareció que una vez que uno le agarra la mano, me pareció que era un aporte bastante, que simplificaba bastante el problema, ¿sí? O sea, una vez que uno tenía el operador temporal y uno sacaba el operador de cada transformación, era bastante simple. Para algunos casos, como por ejemplo, que no presenté, pero para el caso de la transformación de Lorentz, la verdad que resolver el operador que depende del tiempo era bastante complicado. O sea, me parece que era un trabajo adicional que si bien aportaba una vez que uno lo terminaba, pero me parecía que complicaba bastante el problema. Sí, como que habría que ver en cada caso concreto qué tan fácil o difícil quede de aplicar.
Claro, por ejemplo, para algunos ejemplos de algunas transformaciones como la de Galileo o las otras, era bastante simple. Una vez que uno tenía el operador y definía el operador para cada ejemplo, se verificaba bastante sencillo. Ahora, por ejemplo, había otras transformaciones que estaban descritas en el paper que no estaba todo totalmente desarrollado, que allá el operador ya eran 5 carillas de cuenta y era bastante complicado. Porque aparte había que hacer el operador para cada caso, ¿no? Para cada procedimiento. En ese caso me parece que es un trabajo adicional que no aporta, no, digo, que tiene su aporte, pero que no sé si vale la pena. Bueno, más preguntas, preguntas a los compañeros.